Hola amigos, ¿sabían que hace apenas 100 años en el territorio del Japón moderno vivían mujeres con labios completamente tatuados? Estos patrones asombrosos no eran solo adornos, sino verdaderos símbolos sagrados que guardaban en sí los secretos de la cultura antigua. Bienvenidos a un fascinante viaje por la historia de los tatuajes Ainu, una de las tradiciones más misteriosas y poco estudiadas del mundo. Si les interesan las prácticas culturales inusuales y las páginas ocultas de la historia, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuevos episodios sobre las tradiciones más sorprendentes de los pueblos del mundo. Y ahora sumerjámonos en la historia de un pueblo cuyos costumbres únicos fueron casi completamente borrados de la memoria cultural de la humanidad. Imaginen, a una niña apenas le han cumplido 5 años cuando empiezan a aparecer los primeros tatuajes alrededor de su boca. No es un tatuaje moderno usando una máquina eléctrica, sino un procedimiento doloroso en el que se corta la piel y se frota hollín de corteza de árbol quemada en las heridas. Este procedimiento se extiende por años, convirtiéndose en una especie de ritual de transición de la infancia a la vida adulta. Para cuando la joven alcanza la edad matrimonial, sus labios están completamente cubiertos con patrones negro-azulados que la hacen lista para el matrimonio y la vida adulta. Así comenzaba la historia de cada mujer del pueblo Ainu, los habitantes originarios del norte de Japón y Sajalín. Pero, ¿quiénes son los Ainu y por qué su cultura se encontró al borde de la desaparición? Los Ainu son un pueblo antiguo cuyas raíces se remontan a la profundidad de milenios. A diferencia de los japoneses mongoloides, los Ainu tienen rasgos caucásicos, piel más clara, cabello ondulado y abundante vello facial en los hombres. Su origen aún genera debates entre los científicos. Algunos investigadores conectan a los Ainu con los antiguos habitantes de Siberia. Otros encuentran similitudes con los polinesios o incluso pueblos caucásicos. Este misterio del origen hace que la cultura Ainu sea aún más intrigante para los investigadores modernos. Hasta mediados del siglo XIX, los Ainu habitaban extensos territorios de la isla japonesa norteña de Hokkaido, las islas Kuriles del sur, el sur de Sajalín e incluso regiones separadas de Kamchatka. Vivían en armonía con la naturaleza, dedicándose a la caza, la pesca y la recolección. En su cosmovisión, cada árbol, cada piedra, cada río poseía un alma. Esta visión animística del mundo determinaba todos los aspectos de su cultura, incluyendo la tradición de los tatuajes. Los tatuajes femeninos en los labios de los Ainu se llamaban sinui. Esta palabra se puede traducir como trabajo verdadero. Y efectivamente, el proceso de crear tales tatuajes era un verdadero arte que se transmitía de madre a hija durante muchas generaciones. Los sinui no solo adornaban a la mujer, servían como protección contra los espíritus malignos, mostraban su estatus social y preparación para el matrimonio. Para los Ainu, estos tatuajes eran símbolos sagrados que conectaban a la mujer con el mundo de los espíritus y ancestros. El proceso de aplicación de los tatuajes era largo y doloroso. Comenzaba cuando la niña cumplía 5 o 6 años y continuaba hasta alcanzar la edad matrimonial, usualmente hasta los 13 o 16 años. La madre o abuela de la niña hacía pequeños cortes alrededor de los labios con un cuchillo especial de punta afilada. Luego frotaban hollín en las heridas, obtenido de quemar corteza de ciertos árboles. Con el tiempo, el dibujo se expandía y se complicaba, cubriendo gradualmente toda el área alrededor de la boca y a veces incluso extendiéndose a los antebrazos y dorso de las manos. Solo podemos imaginar qué dolor experimentaban las jóvenes Ainu durante estos procedimientos. Sin embargo, soportaban pacientemente todos los sufrimientos, creyendo que este dolor era una parte necesaria para convertirse en una verdadera mujer. En algunas regiones existía la costumbre: si la niña lloraba o gritaba de dolor, el procedimiento se detenía y continuaba solo después de 1 año. Se consideraba que solo una niña fuerte de espíritu era digna de llevar el dibujo completo de sinui. Los patrones de los tatuajes no eran casuales. Cada línea, cada curva tenía su significado.
Más frecuentemente se usaban motivos geométricos, espirales, rombos, zigzags. Estos patrones simbolizaban la conexión con los elementos naturales, agua, fuego, tierra y aire. Además, por la ubicación y complejidad de los patrones, se podía determinar de qué región provenía la mujer y a qué clan pertenecía. De esta manera, los tatuajes servían como una especie de pasaporte que contaba sobre el origen y estatus de su portadora. Es interesante que solo las mujeres Ainu llevaran tatuajes tan expresivos en el rostro. Los hombres se limitaban a pequeñas marcas en las manos o tatuajes simbólicos en el pecho. Esto se relaciona con el papel especial de la mujer en la sociedad Ainu. A pesar de que se consideraba patriarcal, las mujeres gozaban de gran respeto y tenían poder considerable en la resolución de asuntos domésticos. Eran las guardianas del hogar, las tradiciones y las prácticas espirituales. Los tatuajes subrayaban este papel especial y servían como señal de madurez y sabiduría. Existía la creencia de que una mujer sin tatuajes no podría entrar al mundo de los ancestros después de la muerte. Los espíritus no la reconocerían y no la aceptarían en su reino. Por eso, incluso en edad avanzada, las mujeres Ainu se enorgullecían de su sinui y mantenían cuidadosamente su brillo, renovando periódicamente los patrones. Para ellas, estos tatuajes no eran solo adornos, sino una parte inseparable de la identidad que las conectaba con los ancestros y futuras generaciones. Sin embargo, con la llegada de los japoneses a los territorios Ainu, esta antigua tradición comenzó a desaparecer gradualmente. La colonización de Hokkaido, que comenzó activamente en el siglo XVIII y se intensificó después de la restauración Meiji en 1868, llevó a consecuencias catastróficas para la cultura Ainu. El nuevo gobierno japonés llevó a cabo una política de asimilación, buscando convertir a los Ainu en ciudadanos japoneses ordinarios. Se prohibieron muchas prácticas tradicionales, incluyendo los tatuajes de labios. En 1871, el gobierno japonés prohibió oficialmente la práctica del tatuaje entre los Ainu, declarándola una costumbre bárbara. A las mujeres con tatuajes les era difícil encontrar trabajo en empresas japonesas. Sus hijos sufrían discriminación en las escuelas. Gradualmente la tradición comenzó a extinguirse, ya que las jóvenes, buscando integrarse en la sociedad japonesa, rechazaban el procedimiento doloroso. Para principios del siglo XX, los sinui completos solo podían verse en mujeres ancianas. La tragedia de la situación se agravaba por el hecho de que, junto con la desaparición de los tatuajes, desaparecía una parte importante de la identidad cultural Ainu, pues los sinui no eran solo dibujos en la piel, contenían en sí un complejo entero de creencias, rituales y prácticas sociales. Con cada mujer anciana con labios tatuados que partía de la vida, se perdía una parte de la sabiduría antigua que ya era imposible restaurar. Para mediados del siglo XX, el número de Ainu con tatuajes tradicionales se redujo a unas pocas docenas de mujeres ancianas. La última mujer con un dibujo sinui tradicional completo murió en 1998. Con su partida, terminó una tradición viva que contaba miles de años. Parecía que el arte de los sinui se había perdido para siempre y permanecería solo en fotografías de museos y descripciones etnográficas. Sin embargo, en las últimas décadas observamos un proceso sorprendente de renacimiento de la cultura Ainu. Después de largos años de lucha por el reconocimiento, en 2009 el gobierno japonés reconoció oficialmente a los Ainu como pueblo indígena de Japón. Esto abrió nuevas posibilidades para preservar y desarrollar su patrimonio cultural. La generación joven de Ainu comenzó a mostrar interés en sus raíces, incluyendo la tradición de los tatuajes. Por supuesto, hoy nadie hace verdaderos sinui usando cortes y hollín. Esta práctica dolorosa quedó en el pasado. Sin embargo, muchos Ainu contemporáneos e incluso japoneses que no tienen raíces Ainu comenzaron a usar patrones tradicionales en tatuajes modernos ejecutados con equipo profesional. Algunos artistas crean tatuajes temporales usando henna o pinturas especiales para honrar la memoria de sus ancestros y atraer atención a su cultura. De especial interés es el fenómeno de la reapropiación cultural.
el proceso cuando los representantes de una cultura recuperan tradiciones que les fueron quitadas. Los activistas Ainu jóvenes usan imágenes de Sinui en el arte contemporáneo, la moda y el diseño, reinterpretando la tradición antigua en el contexto de la modernidad. Crean joyas con patrones tradicionales, pintan cuadros inspirados en Sinui, e incluso desarrollan líneas de ropa con estampados que imitan estos tatuajes únicos. Uno de los aspectos más interesantes del renacimiento contemporáneo de la tradición es su reinterpretación feminista. Las investigadoras Ainu notan que los Sinui, a pesar del dolor del procedimiento, daban a las mujeres un estatus especial en la sociedad y eran una forma de expresión de solidaridad femenina y continuidad. Hoy, estos aspectos de la tradición adquieren un nuevo sonido en el contexto de la lucha por los derechos de las mujeres y pueblos indígenas. En 2015, se abrió en Hokkaido un gran museo de cultura Ainu, donde se presenta una amplia exposición dedicada a la tradición Sinui. Los visitantes pueden ver instrumentos antiguos para aplicar tatuajes, fotografías de mujeres con dibujos tradicionales e incluso participar en talleres para crear tatuajes temporales con patrones Ainu. Esto ayuda a preservar la memoria de la tradición y transmitirla a futuras generaciones. Especialmente importante es la documentación de recuerdos de las últimas portadoras de la tradición. En los últimos años, se han grabado decenas de entrevistas con mujeres Ainu ancianas que aún recuerdan a sus abuelas y madres con tatuajes Sinui. Estas historias orales representan un valor enorme para los investigadores y ayudan a restaurar detalles de rituales y creencias relacionados con la tradición de tatuajes. Cuando mi abuela sonreía, las líneas alrededor de sus labios formaban un patrón sorprendente que recordaba alas de mariposa, recuerda una de las informantes. Me decía que estas líneas protegían sus palabras de los espíritus malignos y le permitían hablar solo la verdad. Lamento no haber podido obtener tales tatuajes, eran parte de nuestro poder femenino. Los estudios modernos muestran que la tradición de tatuajes de labios existía no solo entre los Ainu, sino también entre muchos otros pueblos de la región circumpolar, Chukchi, esquimales, aleutas. Esto permite suponer que las raíces de esta tradición se remontan a la antigüedad profunda, posiblemente a los tiempos del asentamiento inicial de las regiones norteñas de Eurasia y América. El estudio comparativo de patrones y técnicas de tatuaje entre diferentes pueblos ayuda a entender mejor los procesos migratorios y conexiones culturales entre civilizaciones antiguas. Es interesante que en algunas regiones del mundo, tradiciones similares se han preservado hasta nuestros días. Por ejemplo, entre las tribus bereberes del norte de África, las mujeres aún aplican tatuajes en el rostro y manos usando una técnica muy similar a la que aplicaban los Ainu. En Myanmar, las mujeres de la tribu Chin también tradicionalmente tatuaban rostros, aunque esta práctica también está al borde de la desaparición debido a la modernización y globalización. ¿Qué significan los Sinui para los Ainu contemporáneos? Para muchos es un símbolo del renacimiento de la identidad nacional, un recordatorio de la fuerza y resistencia de sus ancestros. Al mismo tiempo, es un recordatorio de la experiencia trágica de colonización y genocidio cultural por el que pasó su pueblo. Reinterpretando la tradición Sinui, los Ainu contemporáneos crean una nueva narrativa sobre su cultura, una narrativa en la que hay lugar tanto para el respeto a las tradiciones como para una mirada crítica al pasado. Las artistas contemporáneas, de origen Ainu, crean obras impresionantes inspiradas en la tradición Sinui. Usan motivos de tatuajes en pintura, gráfica, arte digital. Estas obras no solo reproducen patrones antiguos, los reinterpretan en el contexto de la modernidad, creando un puente entre el pasado y el futuro. Tal reinterpretación creativa ayuda a preservar el espíritu de la tradición, incluso si su reproducción literal ya no es posible. La historia de los Sinui nos enseña una lección importante. Las tradiciones culturales están vivas mientras se recuerden y mientras encuentren eco en los corazones de las personas. Incluso si físicamente la tradición se interrumpió, su esencia espiritual puede ser preservada y reinterpretada por nuevas generaciones. En este sentido,
los Inuit continúan viviendo en las investigaciones de científicos, en la creatividad de artistas, en la autoconciencia de los Ainu contemporáneos. El estudio de la tradición Sinui también plantea preguntas importantes sobre la apropiación cultural y el respeto al patrimonio de pueblos indígenas. ¿Dónde pasa la línea entre el interés respetuoso por la cultura ajena y su explotación? ¿Cómo podemos estudiar y valorar tradiciones de otros pueblos sin convertirlas en mercancía exótica? Estas preguntas son especialmente actuales hoy, cuando la globalización hace el intercambio cultural más intenso, pero al mismo tiempo crea el riesgo de percepción superficial de tradiciones arrancadas de contexto. Así, llegamos al final de nuestro viaje al mundo de los tatuajes Ainu. Vimos cómo una tradición antigua que contaba miles de años fue casi completamente destruida como resultado de la colonización y asimilación, pero también vimos cómo su memoria se preserva y se transforma en el mundo contemporáneo. La historia de los Sinui es una historia de resistencia, adaptación y renacimiento, una historia sobre cómo la memoria cultural puede sobrevivir incluso las pruebas más severas. ¿Y qué piensan ustedes sobre esta tradición sorprendente? ¿Consideran que las prácticas antiguas, como los Sinui, deben preservarse en su forma original o deben evolucionar junto con la sociedad? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nuevos episodios sobre las prácticas culturales más inusuales de todo el mundo. Y en el próximo episodio nos dirigiremos a otro rincón del planeta, donde descubriremos una tradición no menos sorprendente que desafía nuestras ideas sobre la belleza e identidad. Hasta nuevos encuentros, amigos.